La porción de esta semana se llama Kitabo y nos vamos a remontar al libro de Deuteronomio o Devarim, capítulo 26. Esta es la lectura o esta es la porción Kitabo cuando entrares. Ay, ¿cuál es? Es este. Es este. Vámonos. Y dice lo siguiente. En el libro de Deuteronomio 26. Vejaya ki tabo el haaretz asher Adonai Elohei. Ya estamos cercanos a terminar el libro de Deuteronomio. Quiere decir que nos hemos aventado un año a través de 50 y tantas semanas estudiando, leyendo, repasando todo lo que es la Torá. Claro está que hemos estado abordando, como se ha percatado usted, de lo que se da cumplimiento o la información que nos da los textos como el Nuevo Testamento acerca de las cosas que tienen que ver con el libro de Deuteronomio. Así es que ya estamos a breve, ya para culminar. Como lo señalé desde el inicio, este libro tiene un trasfondo. No se nos olvide que esta información que vemos es al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y era importante que supieran ellos lo que deberían de hacer una vez que tomaran posesión. Así es que hoy compartiremos una interesante aportación sobre lo que el Señor instruye acerca de lo que se debe de hacer una vez que se llegue a la tierra de Canaán y empiecen a sacar los frutos de la tierra, y que el Señor instruye lo que conocemos hoy en día como el maser o el diezmo. ¿Qué es el diezmo? No voy a entrar en detalles sobre los diezmos porque yo tengo unas ciertas políticas sobre eso, pero yo quiero que usted tenga una visión un poco más amplia sobre lo que es las primicias, los diezmos, la ofrenda en general. En el libro de Levítico, perdón, Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26 dice lo siguiente: cuando llegues a la tierra que Adonai tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en tierra que Adonai tu Dios te da. No podrás, perdón, las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por Adonai tu Señor, para morada de su nombre. Cuando vemos esto, parecía que a veces no perdemos, parece que perdemos de vista que dice una canasta. O sea, no es toda la cosecha, ¿no? Es una canasta, una porción. Ahora, quien siembra no va a sembrar una maceta. Está hablando de campo de cultivo, un terreno amplio. Por ende, ese terreno va a dar fruto o la cosecha importante. No es una maceta, no es algo pequeño. Y miren que lo que está haciendo es, de esa cosecha, aparta una canasta, no un dompe, no un tractor. Te presentarás al sacerdote que está entonces en funciones y le dirás: yo declaro hoy a Adonai, mi Dios, que he llegado a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos la daría. El sacerdote tomará de la mano la cesta y la depositará ante el altar de Adonai, tu Dios. Él la recibirá, él la
conducirá, porque recuerde que los sacerdotes son los intermediarios, son los que están en beneficio del pueblo llevando la ofrenda, porque como ya lo vimos en su momento, no podía acercarse cualquier persona al santuario. ¿Ok? No podía presentar ofrendas tampoco quien quiera, mucho menos podía entrar. O sea, me refiero a hacer las funciones del sacerdote. Entonces ellos tomaban la porción y luego la llevaban al altar y la presentaban según sea la disposición de cada ofrenda, porque son diferentes tipos de ofrendas. Pero las primicias se presentaban obviamente al Señor. Y es algo interesante porque muchas veces les digo que llega a ser muy gratificante cuando uno piensa las cosas de manera más al nivel de suelo. O sea, quitémosle la espiritualidad y quitémosle tratando de darle explicaciones que ni siquiera viene aquí nada de eso. Es simplemente algo del campo en una canasta y se lleva allí. Y les digo, es curioso porque no podemos decir que se la comiera Dios. Nadie puede decir que alguien bajaba del cielo, se sentaba y la digería. Nadie, es más, eso es absurdo, ¿no? Entonces es entendible que simplemente se quemaba o se consumía, porque hay ofrendas que las consumía el sacerdote, hay ofrendas que las consumía el oferente, ¿no? La persona que lo llevaba. Por ejemplo, la ofrenda, cuando escribe Levítico, lo vimos en su tiempo, la ofrenda llamada Shalamim, la ofrenda de paz, dice, la vas a comer en compañía de tu familia, contigo mismo, con el sacerdote, con el levita, y todo el mundo disfrutamos aquí a gusto. Se reparte. Entonces nunca vemos nosotros que podamos decir que alguien bajaba del cielo y viéramos nosotros consumirla. Lo más que podemos llegar a ver en el texto bíblico es que se quemaba. Había un fuego. Por ejemplo, cuando vimos en su momento cuando la esposa de Manoa, Manoa fue el papá de Sansón, y que la esposa ve a un ser angelical y le dice a este ser que va a tener un hijo y que va a ser nazareo desde que nace y todo esto, usted se da cuenta que va la mujer, le dice al esposo, vi a un ser y me dijo esto y este no era cualquiera. Y le dice el hombre a la mujer, pídele a Dios que me muestre también a mí, ¿no? La mujer ora y luego finalmente vuelve a ver la mujer, a este ser, y le dice, espérame, deja que venga mi marido. Va y le habla a su marido, Manoa, y Manoa dice, le dice a Manoa, ahí está el ser este, y lo llega a ver. ¿Y qué le dijiste a mi esposa? No, pues para hacerlo, pues tiene que hacer esto y esto con su hijo que van a hacer. Perfecto. No te vayas, déjame ofrecerte algo. No, no es necesario. No, no te vayas, si quiero ofrecerte algo. Ok, haz lo que quieras. Mujer, prepárate, mujer. Y te cuéntame el caso de Abraham en el capítulo 18 y 19 de Génesis, cuando tres seres llegan. Prepárate, mujer, vamos a hacer algo, vamos a... ya cuando tiene todo listo, mira, pon un altar de piedras y ponlo ahí arriba. Es muy pocos casos que vemos que fuego. De ahí en adelante no vemos nada que se lo consuma. En el versículo 5 dice, tú pronunciarás estas palabras ante Adonai tu Dios. Mi padre era arameo errante que bajó de Egipto y residió allí, perdón, como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una gran nación fuerte y numerosa. ¿Quién no conoce esta parte? Ya la hemos leído, ¿no? Cuando leímos en el libro de Génesis, en el capítulo número 11, dice que el papá de Abraham, o Abraham, que tiene su nombre original Abraham, el papá de nombre Taré, que es descrito en el libro de Josué 24 como un idólatra, dice que de allí salió Abraham y era muy pequeñito grupito, ¿verdad? Es su sobrino y sus trabajadores. Fue creciendo, ya cuando vemos, por ejemplo, que llegan a Egipto, dice, llegaron un puñado de 70 personas en total, pero no eran muchos, no eran ni 100. Pero cuando ya vemos en el libro de Éxodo cómo se multiplicaron, cómo creció, ya dice, nada más nos da un panorama así pequeñito, ¿no? Eran más de 603,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, niños, ancianos. O sea, vean el contraste. Y es lo que dice aquí, nosotros éramos así, pero obviamente crecimos. Los egipcios nos maltrataron allá en Egipto, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Adonai, Dios de nuestros padres,
y Adonai escuchó nuestra voz. Dios, perdón, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Todo esto lo vimos en el libro de Éxodo. Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte, tenso brazo en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que fluye, maná, mana, leche y miel. Recuerde que le estamos diciendo, están por entrar, está el río, está el Jordán, no es muy caudaloso, pero dice, pasando allá, una vez que allá tengas tus campos de cultivo y todo eso, es allá. Entonces, si tomarás una muestra de las primicias y luego esas me las vas a llevar en un canasto. Más adelantito, de hecho, pero lo omití en esta ocasión por el tamaño del texto, dice, y también traerás tus diezmos del maaser. Agarrarás una porción de tu diezmo y me la vas a hacer con estas características propias de llevarlo al santuario, llevarlo al sacerdote y lo presentarás. Entonces, esto es lo que nos narra. He platicado en otra ocasión que la Biblia habla de dos tipos de diezmo. Incluso usted lo puede corroborar porque así lo explica en el diccionario y concordancias de James Faustus Brown. Dice, hay dos tipos de diezmo, el diezmo que le pertenece al Señor y el diezmo que le pertenece al levita, al extranjero, a la huérfana y a la viuda. Si quisiéramos pensar en aquel tiempo, una persona que tenía un diezmo de 100 pesos, pues es el 10 pesos y le quedó 90. El diezmo de 90 son 9. Por eso se dice en el judaísmo que lo más que se puede ofrendar en el Talmud dice es un 19%. No te puedes quitar tu cobija. Lo máximo es un 19. Si tú quieres un corazón más generoso, tú quieres dar más, tú está bien, pero no, dice, eso no lo obliga a nadie, eso no tiene nada que ver. Un 19% como mucho. Eso es lo que narra el texto. Ha habido desde luego, pues personas que en su forma deshonesta, pues ha estado explotando a la gente con esto. No es el tema del día de hoy, pero obviamente quizá venga a su cabeza, ¿verdad? De que ha escuchado personas que condicionan al grado de, y les encanta usar el texto de Malaquías 3 del 6 al 10, ¿no? Maldito soy bajo maldición, me habéis robado. ¿En qué te robamos, Dios? Pues, ¿cómo en qué me robaste? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y les encanta decir ese texto, ¿no? Y curiosamente son congregaciones que ni siquiera tienen como fundamento doctrinal la ley. El diezmo es de la ley. ¿Ok? Está en el libro de Deuteronomio 26, sí, 26 que lo acabamos de ver. O sea, el diezmo es de la ley, no es un invento del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con nuestro Mesías Yeshua en el sentido de que lo haya inventado. Entonces, hay gente que desafortunadamente, le hemos platicado aquí en otras ocasiones, incluso las primicias, aquí en El Paso, hay una comunidad grande que le dicen a las personas que su primer cheque del año, así íntegro, caiga acá. Bueno, no, que allá. Venga para acá. Todo su primer cheque del año debe de ser depositado como las primicias. Por eso les hice un hincapié. No es la primera cosecha, toda la cosecha, Dios. No, es una canasta, una muestra. No, no, no. Agarras una muestra, ¿no? No, ah, es absurdo, ¿no? Pero pues así ha habido congregaciones deshonestas que desafortunadamente han engañado a muchos, ¿no? En algunos de los casos drásticos, por ejemplo, que me ha tocado escuchar, es que, por ejemplo, los investigan al grado de decir, tráigame su cheque, quiero ver cuánto recibe y quiero verlo para ver, y usted ya está comprometido a esto. Ya sé cuánto gana. Y si no, ahí están como cuchillito de palo, friegue, friegue, friegue. Sí hay. Desafortunadamente sí ha habido gente
que hace esto, usted tiene que tener cuidado. No olvidando el pasado. Como lo acabamos de leer, la instrucción de acercarse a Dios con las ofrendas en mano debe de ir acompañada de una expresión donde se indica mi padre era un arameo. Es interesante. Y todo me llamó la atención, obviamente, porque dije, ¿por qué habla de un origen pequeño? ¿Por qué es lo que está comparando? La idea éramos así, ahora somos asá. Nosotros éramos de un padre pequeño. ¿Por qué de esta enseñanza? Sin duda con ello se reconoce de un origen no prominente. No llamó el Señor a todo Mesopotamia. No llamó a todo, no, nomás a uno. Abraham, quiero que vayas a la tierra que te mostraré, la que le voy a entregar incluso a tus descendientes. Abraham dice que tomó a su esposa, tomó a su sobrino y le dice, vámonos a dónde? A la tierra que me va a dar Dios. Pero no fue todo el pueblo, ni siquiera el papá de Abraham. Un Era él el que se le hizo la invitación y él trajo a los que consideró que iba a ser. Entonces podemos ver, como dice aquí, su origen no era prominente, pues está escrito, no por ser vosotros más que todos los pueblos que han querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7. Tú no eras nada. Yo te saqué. Yo te traje. Yo te bendije. Yo te generé todo lo que tú estás viendo hasta aquí. Yo lo hice. Esto es lo interesante. En una ocasión decíamos, cuando usted va a traer su ofrenda, a veces lo hacemos desafortunadamente muy mecanizado, ¿no? Pues como no se lo come Dios, no, pero él ni se lo va a llevar. Pero a veces actuamos así, nunca como que no meditamos nosotros cómo ha sido Dios con nosotros, cómo me ha bendecido. Al comparar esto con nuestra vida, podemos, pues no olvidemos, mejor dicho, que hemos sido injertados en Israel. Cada uno de nosotros podríamos decir sin duda, no éramos nadie. Nosotros sin Dios no éramos nada. Recordemos entonces lo que está escrito en la carta de los Efesios, capítulo número 2, versículo número 12, que dice, estabas a la sazón lejos del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, no éramos nada. Con todas las incertidumbres, sin paz, inquietos, porque no sabíamos lo que hoy nos han permitido conocer el Eterno. Y según leímos más adelante, antes de ser exaltados por el Eterno, se sufrió de un episodio lamentable en la región de Egipto. Dice, nosotros pasamos muy mal. En Egipto nos maltrataban, nos torturaban, nos esclavizaron, eran duros los capataces. Pues de ahí el Señor dice, pues sabe que nos maltrataban, dice, así nosotros también podemos decir, algo tenemos en común. No les fue nada bien. Éxodo, ¿cómo empieza, hermano? Usted compara cuando lo vimos en su tiempo, usted compara el final del libro de Génesis y dice, llevó José a su papá, que le mandó con carros de egipcios, ¿se acuerdan? Y lo mandó para que habitara en la tierra de Gosén y les dio terrenos, faraón, usted es esto suyo. Y dice, así termina el libro de Génesis. Entra al primer capítulo de Éxodo y el panorama es totalmente diferente. Hayan pasado años. Ya había faraones que no conocían a José ni les importaba al pueblo de Israel y empezaban a maltratarlos. Son muchos, están multiplicando demasiado. ¿Y qué tal si se unen a nuestros adversarios? Mejor vamos a darles una mano dura para que no, y como no los podemos controlar, bueno, vamos a usar un mecanismo.
Como lo vimos entonces en el capítulo 26, dice, los egipcios nos maltrataban. Esta experiencia también nos identifica a nosotros, pues está escrito en la carta de Tito 3:3 lo siguiente, pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos a toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a nosotros. Éramos esclavos, dice. Y cuando medito en el pasado de mi vida, digo, ¿cómo cambia Dios a la gente, verdad? ¿Cómo nos ayuda? Nos enseña muchas cosas. ¿Cómo éramos diferentes y cómo vivíamos diferente? Ante tal experiencia, Israel clamó al Señor y los escuchó, como lo vimos o lo dice en el capítulo 26:7. Éramos esclavos, pero tú nos oíste, Señor, cuando exclamamos. ¿Te acuerdan cuando vamos a hacer la festividad de Pesaj? Decimos las 4 acciones que hizo Dios. Entonces es esta. Clamamos por ayuda y, dice, y Dios nos oyó. Y cita también, la reacción del Señor no se dejó esperar, pues dice, Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo y tenso brazo. Esto también, fíjese, esto también te ha pasado a ti, pues está escrito. Tito 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. Llegó un momento en que extendió su misericordia. Y nos aclara, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, como si no lo mereciéramos. Eras insignificante, dicen. Sino según su misericordia por medio del baño de la regeneración o la inmersión y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Yeshua, Hamashiach, nuestro Salvador, unas grandes bendiciones. Para que justificados por su gracia, fuéramos constituidos herederos. Ahora recuerde que Israel estaba ya a la orilla del río Jordán y ya habían recibido una porción, acuérdense, y acá se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Simeón. Dice, pero ustedes van a heredar todo lo que está allá. Pasando el Jordán, todo es suyo. Y ya vimos que también se echaron una suerte para poder distribuirse el terreno. Tito, el escritor Rab Shaul Pablo, dice, así éramos nosotros. También así podríamos decir, fuimos considerados insignificantes, pequeños, sin nada de valor, pero Dios tuvo misericordia, nos escuchó y tuvo a bien el extender su brazo poderoso y ¡pum! Sacarnos de allá. Así es que estaban recibiendo de gracia. Es de todos conocidos que la promesa de entregarles la tierra de Canaán, la cual es descrita según lo vimos en el texto, que fluye leche y miel, se cumplió. Si nos remontamos a Génesis, decíamos, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Como Jerusalén y estas partes son altas, pues se le conoce como que uno asciende y actualmente se le conoce así en el judaísmo siempre. Hace uno aliyá, asciende. Es un simbolismo también, ¿no? Es decir, vienes de los extractos bajos y te asciende Dios. Entonces aprovecha las características propias de la tierra. Ya con la bendición en la mano, es decir, vas a heredar y tendrás, y luego ellos entran, porque vemos que en el libro de Josué, cómo ellos entran y todo, hacen pues, la tierra de su propiedad. Y que hay enseñanzas incluso bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice,
Cuando entres a ese lugar y entres a la guerra, no se te ocurra derribar un árbol. No meterás una espada como si fuera una persona. Un árbol frutal me lo cuidas. Usted se preguntará por qué. Pues la razón es lógica, ¿no? Pues, el árbol frutal no da frutas de la noche a la mañana. Imagínese el proceso de sembrar la tierra, cuidar el árbol hasta que dé su fruto correcto, porque los primeros frutos no sirven. Entonces, no, ese árbol me lo vas a cuidar porque es el que te va a dar alimento. No destruyas el alimento, porque lo que vemos aquí es que se cumplió y exactamente lo que dice el Señor de poderles dar la tierra, se cumplió al calce de lo que dice el texto desde Génesis. Se lo dio a Israel, a los descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob. Así es que ya con la bendición en mano, ya con la tierra, ya con la promesa, ya con todo, con la tierra ya para la siembra y todo, ahora dice, deberás de decir esto, yo traigo las primicias del producto del suelo que tú, Adonai, me has dado. ¿Tú me lo diste? Porque esto no era mío. Aquí había pueblos amorreos, aquí hay otros pueblos que tú dijiste, Señor, ni siquiera los pongo a ustedes porque ustedes sean muy buenos. No, es que esa gente ya me tiene harto del pecado. Eso los voy a sacar. Así que tampoco te vas a creer tú. Pero esto parece desafortunado, que en círculos religiosos parece que se nos olvida y nos creemos más que otros. ¿Por qué de qué tenemos que enorgullecernos? Ah, es que yo sí soy un verdadero judío. Oh, sí, cómo no. Además dice apartar el diezmo de toda tu cosecha, como lo dice en el capítulo 26, versículo número 12. Deberás de apartarlo. En otras ocasiones, perdón, otras palabras, Israel no debía olvidar quién lo había bendecido. Tú no puedes olvidar quién te ha bendecido. ¿Quién les entregó la tierra prometida de Canaán? Dios. ¿Quién los llevó hasta ahí? Dios. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién los llevó por todo ese tiempo, 40 años en el desierto? Fue Dios. ¿Quién les proveyó? Dios. Es por ello que cita, tomad entre vosotros pues la ofrenda para el Eterno, todo generoso de corazón la debe de traer. ¿Por qué? Porque esto no lo permite a un creyente olvidar, no puedo olvidar que lo que yo tengo ha sido porque Dios me ha bendecido. Lo que yo soy ha sido porque Dios me ha bendecido. Así es que no puedo darme. Y esta interesante instrucción, cuando llegues a la tierra y tengas la cosecha, apartarás las primicias, apartarás los diezmos. Dice, no te olvides, debes de expresar esto. ¿De dónde son tus orígenes? No se te olvide cómo sufrías, no se te olvide cómo te sacó el Señor, no se te olvide cómo heredaste la tierra y no se te olvide que esa tierra que heredaste da sus frutos porque así lo quiso Dios. Pero esa tú no la tenías, la tenían otros pueblos. Así ha cambiado el Señor el corazón de cada uno de nosotros, pues antes de pensar egoístamente, todo soy lo que soy y nada más se lo debo a mi persona. A lo mejor uno podrá decir, soy lo que soy porque yo me maté, me esforcé, estudié mucho. Sí, no, eso no es inevitable o no es negable. Pero seamos sinceros, ¿qué tan vulnerable es el ser humano? Uno puede decir, yo, por ejemplo, ahorita, yo tengo 55 años, señor, mira, gracias a Dios puedo caminar. Pero ¿qué tal si hubiese tenido algún problema en mi juventud, en mi infancia y estuviese lisiado? Señor, acabo de cumplir 55 años de edad, el 31 de julio pasado. Así es que, ¿qué hubiese sido si el Señor me hubiese dicho, hasta aquí llegaste a los 30 años? ¿Qué hubiese sido, como les he platicado una ocasión, si allá donde fui balaceado en el centro, las balas hubiesen impactado a mi persona y no en el carro que estaba a un lado de mí? O sea, yo no estaría aquí. O sea, qué vulnerable es el ser humano.
Nosotros tenemos la libertad de hacer, y si quiero estudio y trabajo y me puedo esforzar, sí, pero la realidad es que el ser humano es bien vulnerable. Ahorita decíamos que bueno que vivimos en un país donde no tenemos guerra, porque imagínense que nos dijeran, vale, tú a la guerra, pero a la guerra. O si no te vas a la guerra, te quito tu carro, necesitamos metales, tu carro y todo, ya no vas a poder, no hay trabajo, lo siento. Qué vulnerable es el ser humano. Así es que nosotros también hemos sido beneficiados, porque cuando nos salvó el Señor, nosotros ya no actuamos de manera egoísta. Nomás nosotros y mi familia. Fíjense que es algo que pasa muy diferente. El creyente se convierte en generoso. No es lo mismo como decíamos al inicio. A mí no me gusta andar hablando de eso porque sí se los digo abiertamente. Nadie tiene el derecho de exigirte el diezmo. Ni yo, ni yo. Nadie tiene que, alguien que tiene, es que tú tienes que dar tu diezmo aquí para que Dios te bendiga. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Yo pienso que el que es generoso, simple y sencillamente es generoso. El que tiene un corazón mezquino, o como le dice las escrituras, ojo malo, ahí ahora ojo malo. Cuando usted ve ese texto en Mateo de ojo malo, es un modismo, como decimos nosotros acá, el que es codo, o el que es de Monterrey. ¿Quién sabe por qué les decimos a los de Monterrey así, verdad? No lo sé, no los conozco. Pero son modismos nuestros, ¿no? Ah, ¿cómo eres? Codo, ¿ah? Esa expresión, ojo malo, significa que no te importa lo que tú ves, no eres generoso, te hace ciego. ¿Está sufriendo alguien? Eso es lo que significa. De eso es lo que está hablando. Un creyente que reconoce de dónde lo ha sacado Dios y la transformación que ha traído Dios en la persona, sabe que algo reacciona en la persona y empieza a ser generoso. Así es que lo que hace, dice, el escritor del libro de los Hechos también expresa algo semejante cuando dice lo siguiente. Mire, me brinqué un texto. Ahorita regreso a él. En Hechos 20:35 dice, mayor felicidad hay en dar que recibir. ¿Qué hace el corazón mezquino o el codo? Mayor felicidad es, dame, que yo dé. Digo, ¿vas a estudiarlo? Digo, antes yo no era así, Señor. Y a pesar de todo eso, digo, Señor, ¿cómo nos bendices? ¿Por qué Dios nos bendice tanto, hermano? Tanto, tanto. Mire, a veces por eso les digo, váyase de viaje. Si yo sé que la bendice Dios, váyase de viaje, aproveche. Un creyente, lo que hace el Señor le transforma su corazón a ser como el corazón de Dios. Fíjese, un creyente tiene la recepción de un corazón como de Dios generoso. Así que nadie tiene que andarle pidiendo. ¿Se acuerdan de aquellas que le decía que cuando estaba estudiando un extraordinario alumno que éramos de los que siempre estamos compitiendo por los buenos niveles educativos y que muy inteligente, tatuado hasta acá, hermano, traía así tatuado aquí, así, así, esos cholos antiguos porque teníamos nada más mayor que yo, cholo así tatuado todo, así, siempre usaba mejor camisas largas y así bien, bien aquí porque como que le daba pena. Y este hombre, nena, llegó así, oye hermano, ¿cómo ves? Me llegó un hermanito de la iglesia con este rollo, que hablaba así como cholito, ¿verdad? Como Judith. Sí, Judith, qué barrio. Y entonces me decía, ¿cómo salió un hermanito con este rollo, brother? ¿Cómo ves, brother? Me dijo, llegó, hermano, el Espíritu Santo, ¿qué cree que me dijo de usted? No, pues quién sabe, hermano, dígame. Me dijo el Espíritu Santo que usted me va a bendecir con $100, hermano. El hermano que era bien trucha dice, ¿en serio a mí no me ha dicho nada? Pues dígale que me diga porque no me ha dicho nada a mí. Y me solté riendo, dije, es inteligente, hermano.
¿Cómo deseo ver ese varón? Algún día me gustaría, si es que yo todavía me gustaría conocer, ver qué anda haciendo. Muy inteligente. Lo que hace Dios con la persona y la enseñanza de esto que ven 26 es, reconoce quién es tu proveedor, porque algo pasa cuando tenemos también. Que le llegó a decir a Dios, no se te vaya a ocurrir, cuando ya estés bien bendecido, digas, es por mi fuerza, es por mi capacidad, y te olvides de tu Creador. Entonces, cuando te va mal, ay, Dios mío, ayúdame, bendíceme. No necesitamos nada de eso. El creyente simplemente es generoso. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, de hecho, nuestro Señor Yeshua nos enseñó esta gran enseñanza. ¿De gracia recibiste? ¿La de gracia? ¿Tú también gratis? ¿O qué quieres hacer? No nos enseñó el Señor esta frase, si nomás le das al que tiene y te lo puede retribuir, ¿qué demás hiciste? ¿Eso lo hacen los pecadores o los gentiles? No, ayuda al necesitado, aquel que no puede darte. También, porque el diezmo relacionado a los pobres es eso. Dios dice a la viuda, al levita, al huérfano, al extranjero, eso no me lo van a poder regresar. Un creyente que ha recibido por gracia, usando este ejemplo de la tierra prometida, actúa en ese sentido. Pues dice acá en el párrafo penúltimo, el que ha sido bendecido en lo material, sabe que Dios ha mostrado misericordia de él o ella y nos ha bendecido para ser de bendición también, sin no olvidar, desde luego, quién es el que nos ha bendecido. Y nunca nos olvidemos de los pobres. Siempre hay necesitados. Entonces, cuando nosotros recibimos de Dios el llamado de servirle, con ello vino otro paquete. Porque recuerden cuando le dice Salomón, ¿verdad? Señor, bueno, le dice, Señor, ¿qué quieres que te dé? Yo con que me dé sabiduría para guiar al pueblo, porque el pueblo pues es complicado y no sé cómo le voy a hacer, no sé, no sé. Ok, dado que no me pistes, tampoco esto totalmente le voy a dar. El simple hecho de que usted y yo tengamos vida, hermano, pues, se ve simple, pero es el milagro más grande después de la salvación, porque te permite poder expresarte, el que tú puedas abrazar a tus hijos, abrazar a tus nietos, abrazar a tu familia, algo que no pueden hacer quien no tiene las condiciones para hacerlo. A lo mejor está enfermo, a lo mejor está incapacitado, a lo mejor no tiene, ni brazo tiene. O sea, cómo Dios es misericordioso con cada uno de esa manera que lo conlleva a decir, ¿no te he bendecido yo? Sí, Señor. Entonces, un pueblo que es agradecido, yo por eso enseño eso, ¿no? Yo no sé, yo decidí quitarme eso en la cabeza. Yo no voy a andar con eso de los diezmos. Si la gente quiere hacerlo, que lo haga de corazón, porque sabe lo que está haciendo de corazón. Sabe que lo que está haciendo, literalmente sabe que no se lo come Dios. No se lo va a llevar Dios. Sería un absurdo pensar en eso. Allá no hay banco. Pero sabe que lo que hace es una muestra de lo que le ha bendecido Dios y sabe que lo usa usted mismo porque lo hace para otro. Incluso cuando usted hace el pan, como decíamos, usted invierte de su ingreso para hacer un pan, para traerlo de sus manos, de su sacrificio, de su esfuerzo, o como lo traiga, como sea, tú lo consigo. Sabe que es para compartirlo. Eso genera una muestra de gratitud. Tú me has bendecido, Dios. Tú me has bendecido. Tan me has bendecido que sería un mal agradecido o
Si cierro mis ojos ante la necesidad, así es que lo primero que hace Dios es, no te olvide. No es que, como yo le decía una vez a mi hijo, no es que lo necesite. Yo, si usted quiere, si yo quiero, yo pago todo en mi casa. Si yo quiero, lo pago. Pero es mi deber también enseñarle a usted ciertas actitudes referentes a la sociedad. Y nunca se le ocurra ser mezquino, hijo. Nunca. Y más si se le va bien, le va bien. Nunca se le ocurra ser mezquino, hijo. Eso no somos nosotros. Siempre acuérdese, siempre. No piense en mi dinero. Sí, su dinero, pero siempre considere no ser mezquino. Porque entonces se va a cumplir lo que dice las escrituras. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, cuando llegue el momento, porque todos tendremos momentos altos, momentos bajos en la economía, todos, hermano, esto nadie se salva, hermano. A veces nos va a ir bien, a veces estamos apretaditos, ay, ya se nos corre en el trabajo, andamos acá bien arriba. Esto siempre es así, hermano. El problema es cómo enfrentas ese problema con Dios, con Dios. Sin Dios, sin Dios. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque hemos andado así, nos va bien. Hay rachitas de repente, ay, ya, Señor, ya sácame de aquí el desierto. Ya. Ya probé mucho tierra, Señor. Y no es bueno comer tanto hierro. Pero cuando nosotros oramos así, fíjese, vea cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la parte baja de la rueda de la fortuna, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No le hace Señor. ¿Quién sabe por qué nos acordamos siempre de Job, verdad? Dios dio, Dios quitó. Con todo tú seas bendecido, Señor. Pero sé que no vas a dejarme. Entonces, ¿cómo le hace Dios? Dando de gracia. ¿Cómo le debe de hacer usted ante las situaciones que enfrenta? Nunca, si le va bien, gloria sea el Eterno. Si usted, mire, quiere hacerlo, quiere nunca reconocer, olvidar lo que hace Dios, nunca cierre su bendición. A veces vemos vecinos que andan, pero Dios santo, ¿verdad? Pobrecitos. ¿Por qué ser mezquino? Si no tengo por qué ser mezquino. Si me pongo a pensar, fíjese, en mi persona. ¿Cuántas veces les he dicho que un amigo mío que es ingeniero me decía abiertamente, oye Castellano, no te ofendas, somos cuates, somos amigos, no, aguanta vara, ¿eh? Dime una cosa, ¿yo gano más que tú, sí o no? No, pues sí, no te estoy ofendiendo, nomás quiero que entiendas lo que te voy a decir. Yo gano más que tú por mucho, pero yo no logro ser feliz como te veo. ¿Cómo le haces? Y siempre me acuerdo de esa frase que le decía, así no me salto yo. Sí, ya sé lo que me vas a decir, Sergio, ya sé lo que me vas a decir. No sé cómo le hace, yo no te puedo decir. No sé, no sé cómo le hace. Lo único que yo sé es que en un momento me llamó el Eterno y decidí, de aquí soy. En el libro de Isaías, capítulo 32, finalicemos, dice en el versículo número 8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades, dice, va a ser más exaltado. Fíjense cómo lo usa este texto. El generoso piensa que ha sido bendecido uno. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues primero Dios, desde luego. Desde luego. Bueno, yo decía que a veces, desafortunadamente, actuamos muy mecánico, ¿no? Pero a veces le digo, cuando voy a traer su ofrenda, la que usted haya considerado, o sea, asunto suyo, cuando usted vaya a traer su ofrenda, siempre considere, me ha bendecido el Señor. Y dos, yo sé que se está retroalimentando el ejercicio porque pues va a servir para usted mismo.
Pero también cuando tenga, diga, Señor, ¿a quién necesitamos bendecir a alguien? Hay gente que necesita, y usted vea que alguien tiene una necesidad, pues, ¿qué le cuesta darle un poquito de comida? A lo mejor, mire, vaya al mandado y ahí se trae un kilito de arroz, un kilito de frijolitos ahí, dos, tres cositas, un vecino que ande con necesidad. Tenga, tenga, espero que le sirva. Ya, si quiere que le vaya más suave a la persona y él una botella de vino, venga, para que cene a gusto. Mire, ¿sabe qué le va a decir esa persona? ¿Sabe qué le va a decir esa persona? Que Dios te bendiga. Esa persona le va a decir eso, que Dios le bendiga y le dé más. ¿Y sabes qué hace el Señor cuando oye eso? Porque dice, si tú ves un necesitado y te das la vuelta y te vale, yo voy a oír su súplica y me voy a acordar de lo que hiciste. Entonces, pues digo, vea lo contrario. Si esa persona recibe, porque sí, ni le pidieron, pero usted ve, téngale unos frijolitos, unas papitas o algo ahí. Y esta persona solita le va a decir, que Dios te bendiga, que Dios te dé más. Y eso dice las escrituras. Sí. ¿Y sabe qué hace, Señor? Te sigue dando paz, te sigue bendiciendo. Porque reconoce, Señor, que en tu corazón preserva una de las virtudes de nuestro Señor, que es generosidad. Yo soy generoso, tú eres generoso. Yo doy, tú das. Yo te bendigo, tú bendice. Este es el ejercicio que nos enseña la Biblia. Más bienaventurado es dar que recibir, o mayor felicidad hay en el que da que en el que recibe. Incline su rostro. Padre eterno.